Buenas noches, profesor Leonel Rosales. En esta oportunidad le comenzaré a hablar sobre lo trabajado dentro del laboratorio, que fue muy largo, pero comenzaremos hablando sobre los magnetos, ya que los magnetos, comenzaremos hablando sobre su parte, ya que comenzamos a desarmarlo y su funcionamiento, las cuales son, eh, como vemos acá están sus partes, el distribuidor, la leva, el bracket point, el condensador, el distribuidor, la bobina primaria y secundaria, y el distribuidor que distribuye a cada bujía que llega el voltaje, ya que llega un voltaje promedio de 5000 voltios. La función del distribuidor es la que se encarga de producir, producir de distribuir la chispa a cada bujía que está dentro del motor. El, el platino, o conocido como el bracket point, es un interruptor accionado por una leva, que es el encargado de abrir o cerrar el circuito con el circuito primario de la bobina que se forma en el encendido. Y también que depende también de las revoluciones del motor. La leva determina el ángulo de apertura y cierre de los contactos del platino. El condensador se encarga de, de almacenar la chispa que se produce por el secundario de la bobina secundaria, ya que también depende del buen funcionamiento del motor y su desempeño. El rotor está construido de un material aislante y se dispone de una lámina metálica en su parte superior, por donde recibe una alta tensión. Que ahora hablaremos sobre el, el start, o también conocido como arrancador, ya que el arrancador tiene, como vemos aquí, tiene un pin, que este pin, al momento de agarrar la chapa, arrancarlo, el pin se logra salir, y como vemos aquí, encaja con la, con el volante de la hélice para producir un giro. Pero dentro del Piper que vimos en el laboratorio no tenía, ya que se encontraba aquí el alternador y no tenía dentro del volante, no se encontraba. Sirve para producir el comienzo de todo el arranque, y produce un giro dentro del volante. Eh, por último, hablaremos sobre la charla que tuvimos dentro del Piper, que vimos que los cuatro magnetos del motor, que cada motor tenía un magneto, eh, y los instrumentos desde el momento del arranque, y el motor y sus magnetos, y todo. También hablaremos sobre lo que nos dice el lo que nos dice lo que nos dice el manual que nos dio, y su mantenimiento también de las bujías. Comenzaremos hablando sobre el master switch que vemos aquí. El master switch, que es como decir abrir contacto dentro del carro, de producir corriente. De ahí hablamos con los switch del arranque para arrancar, que vemos aquí de que cada motor, estos dos es el switch de los magnetos, ya que tiene dos switches, ya que cada motor tiene dos magnetos. Y aquí vemos que están los switches del motor derecho. Tenemos, para el encendido del motor, tenemos que jalar el, el switch de arranque, el switch de arranque, pero para encenderlo tenemos que dirigirlo a la parte de la izquierda. Si lo jalamos y lo mandamos para la parte izquierda, encendemos el motor izquierdo, y si lo jalamos para la derecha, tendríamos que encender el motor. Pero siempre se enciende un motor de uno en uno, ya recomendado del manual. Eh, Como vemos de ahí, vemos las manetas, que esta maneta negra sirve para las revoluciones por minuto, las revoluciones del avión. Las manetas azules sirven para las hélices, y las manetas rojas para el combustible, cuánto combustible dar al avión. En, en la otra parte, la parte de aquí de los medidores, vemos
en las cuatro partes izquierdas se refiere al motor izquierdo, mientras que la parte derecha es el motor derecho. Vemos que está cuánto combustible hay, la, el- la presión la presión del aceite que está dentro del combustible, la temperatura del aceite dentro del motor, y la temperatura del cabeza del cilindro. En estas partes, en estos medidores encontraremos las revoluciones del RPM dentro del motor izquierdo y motor derecho. En este indicador, el pressure manifold, encontraremos la presión que se encuentra al momento de abrir las válvulas del combustible con las válvulas. En la parte derecha vemos el full flow, que cuánto se está consumiendo por hora el combustible durante el vuelo. Bueno, profesor, en esto es todo por esta oportunidad. Gracias.